Jorge Corriales, estoy a cargo del área del Departamento de Neuroinmunología de FLENI. La charla de hoy va a ser básicamente sobre el manejo de la esclerosis múltiple, cómo se llega al diagnóstico, cuáles son las alternativas de tratamiento y fundamentalmente tratar de evacuar las dudas que los pacientes tengan en cuanto al manejo de la enfermedad. Básicamente el primer slide pretende refrescar para aquellos que lo conozcan qué es la esclerosis múltiple. Y básicamente dice que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante autoinmune. Autoinmune y desmielinizante serán dos conceptos que después vamos a aclarar. Y que frecuentemente afecta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es lo que está constituido por el encéfalo, vale decir, toda la masa encefálica que está dentro del cráneo, los dos nervios ópticos y la médula espinal. Y es importante saber que sin tratamiento, y repito, sin tratamiento, es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. Entonces, hoy que tenemos la opción de tratamientos, tenemos que aprovecharlos. ¿Qué significa? Dijimos que teníamos que aclarar dos términos, desmielinizante y autoinmune. Desmielinizante, ¿qué significa? Como ustedes ven, esta es una célula nerviosa normal que tiene un conductor que se llama axón y que tiene por fuera una cubierta que es la mielina, que no es más que una capa de grasa y de proteínas. Esa capa de grasa y de proteínas, háganse la idea de que esto funciona como un cable eléctrico. Cuando tenemos el cable eléctrico, la cubierta de plástico de goma es la mielina, el conductor de cobre que tiene el cable por dentro es el axón. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Se pierde ese aislante de plástico de goma que existe y al perderse ese aislante de plástico de goma que se daña, se genera que el impulso eléctrico se conduzca más lentamente. Ese fenómeno de conducción más lento del impulso eléctrico hace que aparezcan los síntomas, que pueden ser disminución de la agudeza visual, visión doble, pérdida del equilibrio, pérdida de la fuerza en un brazo o en una pierna. Son muy variables los síntomas y cualquiera de ellos pueden presentarse. Pero a veces, como cuando existe un cable pelados en la instalación de una casa, también se produce un cortocircuito, y ese cortocircuito hace que la conducción del impulso nervioso se produzca por una vía que no es la habitual. Y entonces aparecen ciertas sensaciones, como pueden ser hormigueo, cosquilleo, adormecimiento que ustedes pueden presentar. O sea, cualquiera de los dos mecanismos, ya sea la conducción más lenta del impulso o esa conducción por una vía no adecuada, puede dar los síntomas que ustedes pueden tener o que algunos de sus familiares pueden tener. Y el segundo concepto que dijimos que teníamos que aclarar era que se trata de autoinmune. Autoinmune quiere decir que su propio organismo se ataca a sí mismo. O sea, los glóbulos blancos que a ustedes normalmente los protegen de una gripe, de una hepatitis o de cualquier otra infección, por alguna razón que hoy desconocemos se confunden y atacan la mielina y la destruyen y producen ese fenómeno que les conté. Entonces, para que se produzca la enfermedad autoinmune se tienen que dar tres circunstancias. Primero, va a haber un compromiso del sistema inmune, o sea, tener un sistema inmune que no reconozca la mielina como un tejido propio. En segundo lugar, tiene que haber una predisposición genética. No quiere decir que la enfermedad sea hereditaria, quiere decir que hay ciertos pacientes que tienen una determinada genética que desarrollan la enfermedad más fácil que otros. Y en tercer lugar, se tienen que dar ciertos factores ambientales. Y en esto es importante lo que les decía de la encuesta. Estos factores ambientales son corregibles. Por ejemplo, factores ambientales corregibles son el déficit de vitamina D. Por ejemplo, un factor ambiental corregible es el tabaquismo. Sabemos hoy que los que fuman tienen peor pronóstico que los que no fuman. Que los que tienen baja la vitamina D tienen peor pronóstico que los que tienen valores normales de vitamina D. Y estamos investigando algunos otros más. Y entonces, en la medida en que podamos detectar mayor cantidad de esos factores ambientales, esos son factores pasibles de ser corregidos. Si estas tres cosas se conjugan, aparece la enfermedad autoinmune, en este caso la esclerosis múltiple. O sea que el fenómeno que hoy tenemos es este, que los glóbulos blancos que se confunden y que no sabemos por qué se confunden, lo que hacen es atacar a la mielina y la destruyen, causando en este caso la enfermedad. ¿Quiénes son los que la padecen con mayor frecuencia? Bueno, fundamentalmente es más frecuente en las mujeres, 2 a 1 o 2,5 a 1. La mayoría de las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres. probablemente por una cuestión hormonal que todavía no tenemos muy clara,
Jóvenes entre los 20 y los 40 años, esa es la edad de mayor frecuencia de inicio, no quiere decir que no pueda aparecer o más tempranamente o más tardíamente, y hay ciertas poblaciones que son más susceptibles a desarrollarla, probablemente por esto que les decía de la carga genética. Los que son blancos o caucásicos, lo que nosotros llamamos en términos generales caucásicos, tienen mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. Por eso en los países escandinavos, por ejemplo, la frecuencia de la enfermedad es mucho más alta que la que tenemos nosotros. Es mucho menos frecuente en la raza negra, pero cuando le aparece la forma clínica es más agresiva, y es mucho menos frecuente en algunas poblaciones como los esquimales o poblaciones indígenas. Probablemente todo esto esté de vuelta en relación con el componente genético de la enfermedad. En el mundo estimamos que hay más o menos entre 2 y 2.500.000 personas que padecen la enfermedad, con variables importantes según los lugares que tomemos en cuenta. Les dije que en Escandinavia es muy frecuente, en el este de los Estados Unidos es muy frecuente, en Canadá es muy frecuente, en Europa Occidental es muy frecuente. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cuánto hay? Y más o menos por cada 100.000 habitantes, 20 están enfermos de esclerosis múltiple. O sea que calculamos que debe haber entre 8 y 9.000 pacientes en el país. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes? Si bien les dije que cualquier síntoma se puede presentar, los más frecuentes son que aparezcan trastornos visuales, como puede ser visión borrosa o visión doble, que aparezcan trastornos de la coordinación o trastornos del equilibrio, que aparezcan trastornos de la sensibilidad, como pueden ver, pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna, trastornos tanto urinarios como intestinales, ya sea constipación o dificultad para comenzar a evacuar la orina, o necesidad de ir corriendo al baño, urgencia miccional, llamamos. Trastornos en la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, pueden ver afectada su sexualidad. Y como componente general, la fatiga. La fatiga suele ser un síntoma bastante característico de los pacientes, y aquí está representado de esta forma porque muchos de ellos tienen sensibilidad al calor. O sea, frente al aumento de la temperatura, la fatiga se potencia. El aumento de la temperatura puede ser aumento de la temperatura ambiente, tener fiebre por una gripe, por una angina, darse una ducha muy caliente, hacer una actividad física cualquiera, cualquier situación que aumente la temperatura corporal puede desencadenar fatiga o puede aumentar un síntoma determinado sin que ello signifique que la enfermedad de ustedes está peor. El aumentar frente a una situación de calor un síntoma, nosotros lo llamamos pseudobrote, no es un brote, es algo que se produce únicamente por el aumento de la temperatura. Si quitamos esa variable de aumento de la temperatura, todo vuelve a la normalidad. Hay distintas formas clínicas, hay formas que comienzan muy tempranamente, estos se llaman síndromes desmielizantes aislados, vale decir un único episodio de la enfermedad. Hay formas en las cuales la enfermedad se presenta a brotes y remisiones, vale decir el paciente tiene un episodio y después se recupera, está asintomático durante un periodo de tiempo y vuelve a tener un nuevo episodio y después se recupera, y así sucesivamente. Esta es la forma más común, se da en el 80-85% de los pacientes y sobre todo en las mujeres. Y puede darse que en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que no han recibido ningún tipo de tratamiento o que han recibido tratamiento muy tardío, la enfermedad comience en un momento determinado a progresar. Por eso somos tan insistentes en el tema de tratamiento. Y cuando empieza a progresar la enfermedad, aquí perdimos la oportunidad de tratamiento, porque en esta etapa los tratamientos actuales son poco efectivos. En esta etapa son efectivos, en esta etapa son poco efectivos. No quiere decir que no vayamos a tener tratamientos a futuro que permitan recuperar lo que se perdió, pero de eso todavía estamos entre 3 y 5 años de distancia. Entonces lo interesante y lo importante es mantenerse bien en esta etapa de la enfermedad para no evolucionar a la siguiente, y hacerlo y mantenernos en esta etapa para poder recuperarnos a futuro. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, a veces le preguntamos demasiadas cosas, le pedimos que nos cuenten cómo fue el episodio, qué le pasó, cuándo pasó, cómo siguió, si lo trataron, no lo trataron, si se resolvió totalmente o parcialmente. Todos esos datos para nosotros son muy importantes. Entonces el interrogatorio para nosotros es fundamental.
También es importante el examen físico. A veces ya vienen algunos muy prácticos y dicen, ya saben qué pruebita les vamos a tomar, tocarse la punta de la nariz con el dedo, o cerrar los ojos, o abrir la boca, pero para nosotros son cosas interesantes e importantes porque a veces nos permiten ver situaciones que ustedes no apreciaron y que para nosotros son de importancia. Y después 3 elementos complementarios. Y digo complementarios porque uno no se puede basar el diagnóstico en ellos nada más. Por eso el interrogatorio, por eso el examen físico. Que son la resonancia, todos ustedes o los que son familiares, algunos de sus familiares han experimentado el padecimiento, entre comillas, de meterse en el tubo, en el sarcófago, como le llaman algunos. Pero es importante para nosotros, es el método que más información nos da, tanto para llegar al diagnóstico como para saber si los tratamientos están funcionando. En algunos, no en todos, gracias a la resonancia, necesitamos una punción lumbar. Necesitamos sacar un poco de líquido de la espalda. En algunos, con los datos de la resonancia, nos es suficiente y no necesitamos someterlos a un proceso más invasivo. Pero a veces es necesario, y analizando ese líquido que le sacamos de la espalda nosotros podemos tener alguna idea de qué es lo que está pasando. Y lo más fácil y de todo, pero que a veces no nos brinda tanta información, son los potenciales evocados, y con frecuencia le pedimos una larga lista de análisis de sangre que no son caprichosos, sino que nos permiten a nosotros diferenciar si lo que tienen es esclerosis múltiple u otra enfermedad que se parece a la esclerosis múltiple, porque como el tratamiento en estos casos es crónico de por vida, no nos alcanza con estar 100% seguro, tenemos que estar 150% seguro. Entonces a veces pedimos un montón de análisis para descartar otras causas que puedan parecerse a la esclerosis múltiple. Algunos no de la esclerosis múltiple, como para que queden claros. La enfermedad no es contagiosa, o sea, no se desarrolla por contagio, o todavía no hay ningún virus que se haya identificado como responsable directo de la enfermedad. No es contagiosa. No es hereditaria. Les dije al comienzo que si bien hay una predisposición, la enfermedad no es hereditaria. ¿Puede darse más de un miembro de la familia? Sí, puede haber familias esporádicas que tengan más de un miembro. Pero les aseguro que nosotros tenemos en nuestra base de datos alrededor de 3.000 pacientes que alguna vez los vimos aquí y solamente con mucha suerte hemos visto 10 o 14 casos en los cuales aparece más de un miembro de la misma familia. Las enfermedades autoinmunes suelen darse con cierta frecuencia en varios miembros de la familia. Entonces es frecuente que la mamá tenga hipotiroidismo, una afección de la tiroides, y el paciente tenga esclerosis múltiple, o que otro familiar tenga diabetes y el paciente esclerosis múltiple. O sea, las combinaciones son diferentes. Y no es sinónimo de, este es un gran temor, de esclerosis lateral primaria, que es otra enfermedad degenerativa, de esclerosis lateral amiotrófica, que es el gran cuco que todo el mundo tiene cuando llega a la consulta. Esta es la enfermedad en la cual fallece Fontana Rosa, no se debe confundir con la esclerosis múltiple, lo único que tienen en común es el tema, o el denominador esclerosis, que para nosotros desde el punto de vista médico significa cicatriz. En el caso de la esclerosis múltiple, la cicatriz se produce porque al perderse la mielina, como les mostré en el primer slide, se forma una cicatriz alrededor del conductor, del axón. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, las neuronas se van suicidando, entonces ahí no hay recuperación y siempre inexorablemente el proceso es progresivo. Tampoco es sinónimo de arteriosclerosis, ni de otoesclerosis, que es una enfermedad del oído, ni de una polineuropatía del mielinizante. O sea, todo el mundo piensa que cuando se pierde mielina, indefectiblemente tiene esclerosis múltiple. Hay otras enfermedades en donde también se puede perder mielina y no son esclerosis múltiple. Entonces, tener en cuenta que a veces, cuando uno dice, yo tengo miedo de evolucionar como Doña Rosa, que tiene otra enfermedad desmielinizante, bueno, a veces no todas las enfermedades desmielinizantes son iguales. Lo que les digo siempre, no se miren en el espejo de nadie. La evolución de esta enfermedad es propia de cada uno de ustedes, como la huella digital que presenta. Y esto es, entrando en el final de esta charla, para no aburrirlos, la enfermedad se describe formalmente, si bien hay casos reportados previamente, en el año 1868, lo hace un neurólogo francés llamado Charcot, y desde 1868 hasta el año 1993, o sea, durante 125 años no teníamos ningún tratamiento para ofrecer.
El paciente venía, tenía un episodio, le dábamos corticoides, lo mandábamos a la casa y le decíamos vuelva cuando tenga algún otro problema. La situación cambió un poco. Esto es antes de Charcot, no quiero decir antes de Cristo, sino antes de Charcot. En los 50 usábamos ACTH, que es una hormona que estimula la liberación de los corticoides propios del organismo. En los 70 nos dimos cuenta primero que podíamos utilizar corticoides dándoselos desde afuera, no necesitábamos estimularlos del propio organismo, y lo hacíamos en baja dosis porque teníamos mucho miedo. Después nos dimos cuenta que podíamos ser más arriesgados y empezamos a utilizar esteroides en altas dosis, y nos dimos cuenta que la respuesta era mejor. Y en la época de los 90, les mostré que en el año 93 es el primer evento, aparece toda esta serie de fármacos que son el primer gran grupo de fármacos que nos permiten comenzar a tratar la enfermedad de una manera diferente. En los 90 aparecen los interferones, que muchos de ustedes seguramente usan o usaron, el Copaxone o el acetato de glatiramel, que algunos de ustedes seguramente usan o usaron. Después empezamos a utilizar una droga que se llama mitoxantrone, que es una droga para el cáncer y que hoy la suspendimos porque tiene algunos efectos colaterales que podemos evitar usando otro tipo de medicaciones. En los 2000 empiezan a aparecer los anticuerpos monoclonales, del cual el más importante es el natalizumab, que lo usamos hoy para formas más agresivas. Tysabri se llama, alguno de ustedes seguramente o lo usó o lo está usando. Y a partir del 2000, fíjense, del 2009 en adelante, esta es la cantidad de drogas que están viniendo. Probablemente el año que viene tengamos 3 a 4 drogas más. O sea, en los últimos 15, 20 años pasamos de no tener nada a tener 7 drogas. El año que viene tendremos 3 más, casi seguro. Y hay 306 drogas o procedimientos destinados a tratar los síntomas o a mejorar el curso de la enfermedad en estudio. O sea que el panorama es promisorio, es alentador como para estar esperando nuevas alternativas de tratamiento, y creemos, como les dije, que en algunos años podremos llegar a tener algo que permita regenerar, lo cual es el próximo escalón que debemos saltar. Y finalmente, sabiendo que esta es una enfermedad que afecta no solamente al paciente, sino que afecta a su familia, que afecta a sus amigos, que afecta al entorno. Esta es una enfermedad que afecta a todo lo que rodea al paciente, y lo que tenemos que hacer es tratar de cubrir las necesidades y las expectativas que tienen no solamente los pacientes, sino que tienen su entorno. Tenemos entornos que son sobreprotectores, lo cual no es demasiado bueno, y tenemos otros entornos que son abandónicos, lo cual es peor todavía. Y lo que tenemos que hacer es estar siempre en el centro. Igual que a los pacientes les decimos que lo peor que pueden hacer es irse a cualquiera de los dos extremos, irse a la cama a llorar todo el día golpeándose el techo y diciendo pobrecito de mí, ¿por qué me tocó a mí? No es bueno. Ponerse la capa de Superman tampoco es bueno. Entonces siempre esta enfermedad se tiene que manejar en términos de equilibrio. Entonces el manejo del paciente tiene que ir siempre acompañado del soporte del entorno hacia el paciente, y tratar nosotros desde esta posición, tratar de soportar también ese entorno. Bueno, esta es la última diapositiva. Acá terminamos y esperamos que pregunten. Así que bueno, abrimos, no sé si quieren hacer preguntas sobre esto o preguntas sobre lo que quieran hacer. Sí, yo estuve investigando, me llegó una información sobre una proteína, la GAL1. La galectina 1. Galectina 1. Me gustaría conocer su opinión. Galectina 1 es un azúcar. Es un azúcar que se une a ciertos receptores de los glóbulos blancos que se confunden. Estuvimos trabajando con el doctor Gabriel Rabinovich, que del IBIME, usando GAL1 en un modelo animal de esclerosis múltiple. Y la verdad que los resultados fueron muy buenos. El tema es que la galectina 1 que se utiliza en los animales, cuando se inyecta en los humanos, se oxida y no sirve, pierde su efecto. ¿En dónde estamos en este momento? Tratando de construir. GAL1 significa galectina 1. En realidad el nombre de la molécula es galectina. Y se llama galectina 1 porque hay distintos tipos de galectina. Galectina de 1 a 9, galectina 1, 2, 3, hasta 9. Galectina 1 que usamos en animales se oxida en el hombre. Entonces en este momento en qué etapa estamos a fabricar una supergalectina. La supergalectina va a tener la idea de que no se oxide cuando se inyecta en el hombre. Hay 3 biólogos moleculares trabajando en un laboratorio de ciencias exactas con unos modelos sofisticados de computación para diseñar una supergalectina para procurar que no se oxide.
y en el momento que tengamos la supergalectina va a ser otra herramienta más que vamos a sumar al armamentario, pero que va a tener que pasar por todos los controles. Ustedes saben que cada vez que aparece un fármaco, ese fármaco tiene que pasar por distintas etapas antes de poderse usar. En primer lugar, probarlo en animales, después hacer lo que se llama ensayo fase 1, donde nos aseguramos que no es tóxico, fase 2, donde nos aseguramos que no es tóxico y que además tiene algún efecto terapéutico, en un ensayo a corto tiempo, 6 meses, y fase 3, que son los ensayos de 2 años por lo menos, que nos permiten reafirmar que es seguro, reafirmar que es efectivo y ver que tiene eficacia en el tiempo. Y eso lleva por lo menos 2 a 3 años. Por eso el tiempo tan prolongado que a veces se necesita para que un fármaco sea aprobado. Si se pasa esa fase 3, el fármaco generalmente se aprueba y puede ser utilizado en el uso humano. Con galectina todavía, con la supergalectina, todavía estamos en la etapa de prepararla y después recién tendremos que pasar a fase 1. Sí, Ana. ¿Podría haber la transparencia de la evolución histórica? No, la última. Toda esa larga lista, ¿se está utilizando todo? Teriflunomide ya está aprobada en la Argentina y en Estados Unidos y en Australia. Fingolimod está aprobada en gran parte de los países europeos, Estados Unidos, Argentina, la estamos usando. Cladribine, existe duda de si se va a usar o no se va a usar porque hay algunos efectos colaterales que probablemente no permitan utilizarlo. El ácido fumárico fue recientemente aprobado hace menos de 2 meses en los Estados Unidos y probablemente en la Argentina esté disponible en 1 año. La Quinimod está en vías de reestudiarse y probablemente funcione. Rituximab está disponible y se usa para otras patologías, se lo usa para los fenómenos reumatológicos, pero está disponible y para ciertos pacientes muy particulares se los usa, pero ahora se está investigando un análogo de esto es inyectable, que es por vía oral. Daclizumab está todavía en etapa de investigación, Alemtuzumab está por ser presentado para su aprobación. O sea que de todas estas, muchas de ellas ya están aprobadas. En nuestro país, de las aprobadas mundialmente, la única que no contamos es el ácido fumárico, que fue aprobado hace 2 meses en los Estados Unidos, que va a estar en el país más o menos entre 10 y 12 meses. Pero son todas para evitar avances de... Son todas destinadas a frenar números de episodios o progresión de la discapacidad que tienen los pacientes. Acá no hay ninguna droga que esté destinada a regenerar. Las drogas que están destinadas a regenerar van a estar un poco más lejos, no antes de 3 o 5 años. Pero ¿hay alguna más efectiva que otra y cómo se decide cómo dársela a cada paciente? en general uno pone en la balanza 2 cosas, riesgo y beneficio. Cuando uno gana en efectividad, paga con efectos colaterales. Entonces, pacientes con formas poco agresivas, uno prefiere correr poco riesgo porque sabe que puede tener buen beneficio con drogas poco agresivas. Pacientes con enfermedades más agresivas, necesariamente debe correr más riesgo porque la enfermedad es más agresiva y presenta más riesgo la enfermedad en sí. Entonces uno lo que hace es balancea riesgo-beneficio y en un lado pone cuán agresiva es la enfermedad y del otro lado pone cuán agresivos son los efectos colaterales que tiene la medicación. De esa balanza es lo que surge. Y el otro punto importante de cómo indicar la medicación surge de cuán adherente sea el paciente al tratamiento, o sea, cómo el paciente acepte ese tratamiento. Porque si el paciente acepta un tratamiento que es muy efectivo, pero no lo usa, no tiene ningún sentido. Entonces siempre es una variable más que tenemos que buscar. O sea, antes éramos los médicos los que hacíamos la receta y decíamos, bueno, tome esto, inyéctese 1 vez por semana, o 3 veces por semana, o todos los días, y nada más. Ahora, con la mayoría de ustedes, los que vienen acá, saben que la modalidad es diferente. Nos reunimos, charlamos por un tiempo prolongado, tratamos de explicar pros y contras, y tratamos de ver ustedes cómo se pueden adaptar a la medicación. Porque si el paciente no se adapta a la medicación, de nada sirve dar una medicación que sea muy efectiva. ¿Las nuevas son más efectivas o es lo mismo? Hay algunas que son más efectivas y otras que son igualmente efectivas que los interferones. Por ejemplo, el influnomide es exactamente igual efectiva que el interferón beta 1A subcutáneo, igual que esta. Se hizo un estudio comparando qué pasa con esta versus esta. El efecto es exactamente el mismo. La ventaja
que aquí yo tomo una pastilla por día y aquí me inyecto 3 veces por día, 3 veces por semana, perdón. ¿Y el efecto? El efecto de eficacia es el mismo, hay algunos efectos colaterales diferentes, sobre todo durante la posibilidad de quedar embarazada accidentalmente. O sea, acá si sucede, ustedes saben que mientras uno utiliza la droga, no se puede embarazar. Si alguien se embaraza accidentalmente usando esta droga, tiene menos chances de tener problemas que si se embaraza tomando esta droga. Es cierto también que yo puedo planificar un embarazo más fácilmente con esta droga porque puedo limpiar al paciente de la droga más rápidamente. No tengo que esperar los 2 meses o 3 meses que le hacemos interrumpir el tratamiento para buscar el embarazo. Sí. Sí, tengo una pregunta. ¿Hay alguna medicación extra, aparte de las inyecciones o del Tysabri, que reduzca la fatiga, la rigidez? Bueno, para la fatiga hay tratamientos específicos. Para la fatiga, para la rigidez también hay tratamientos específicos para la rigidez. A veces uno lo que hace es comienza con un tratamiento y a medida que va pasando la evolución va incorporando otras cosas como para ayudar a que la calidad de vida del paciente sea mejor. Pero eso entra el tratamiento de la esclerosis múltiple son 4 carriles paralelos. Un carril es el tratamiento del episodio agudo, cuando ustedes tienen un brote que le damos corticoides y se quejan y nos recuerdan en las oraciones nocturnas porque se hinchan y se ponen a acomodar los placares durante la noche, no duermen, etcétera, etcétera. El otro carril es el tratamiento sintomático, en donde entra esto: tratar la espasticidad, tratar la fatiga, tratar el dolor, tratar el que tiene incontinencia urinaria, la incontinencia urinaria. El tercer carril es este, del cual siempre la mayoría de los pacientes y los médicos nos fijamos en esto, en todo esto, y nos olvidamos del resto. Y el cuarto es, para aquel que lo necesita, hacer rehabilitación kinésica. Pero son caminos paralelos, ninguno sustituye al otro, cuando se necesita. Claro, porque yo veo que quizás nos focalizamos mucho en el tercer camino, como dijiste vos, y en el segundo, quizás, o en el cuarto, no hacemos énfasis, por ejemplo. El tema es, tenemos que empezar a hacer énfasis de a poco en cada uno de ellos, y la idea es cubrir los 4. Claro, claro. ¿Y qué medicamentos son para el tratamiento, por ejemplo, de la fatiga? ¿No hay un medicamento en especial? Sí, hay 2 o 3 medicamentos. La consulta próxima, cuando venga, los charlamos. Empecé con el Tysabri. Empecemos con el Tysabri. Y a partir de ahí después vamos a ir incorporando más cosas. También tiene que ser un poco, a veces, cualquiera en sus zapatos estaría igual o peor que ustedes. Pero hay que ser a veces un poco más pacientes. Y a veces las cosas no se pueden ni resolver el diagnóstico en la primera entrevista, ni resolver la mejor estrategia de tratamiento en 2 entrevistas. Entonces, a veces nos lleva más tiempo del que a ustedes o a nosotros nos gustaría. Nos encantaría tener la varita de Harry Potter, tocarlos y que salgan mejor que cuando entraron, pero a veces necesitamos un poco más de tiempo. Otra pregunta, sí. Una pregunta. Con el diagnóstico de secundaria progresiva, ¿por qué es tan difícil conseguir drogas? Porque en la en realidad los laboratorios o las empresas no se comprometen o todo el negocio detrás, o cómo es eso. Lamentablemente todos los ensayos que se hacen o que se hicieron en secundarias progresivas o en primarias progresivas han fracasado. Solamente existe la posibilidad de un tratamiento para los pacientes que tienen formas secundarias progresivas y que hacen brotes sobreimpuestos sobre su progresión. En esos casos, los pacientes se pueden beneficiar con el interferón. Sin embargo, ahora que ya tenemos todo este armamentario, todo el mundo empieza a pensar de qué hacer con esos pacientes o con ese grupo de enfermedades que están huérfanos, porque digamos, tenemos 8 o 10 drogas, más 3 que van a venir el año que viene, 13 más otras tantas que están en estudio, y para los pacientes de forma progresiva tenemos poquitas cosas que ofrecerles desde el punto de vista de este tipo de drogas, no así desde el punto de vista del tratamiento sintomático de la rehabilitación. Entonces, bueno, ahora empiezan a aparecer algunas drogas que pueden empezar a ser utilizadas, que están en ensayo clínico, todavía no están aprobadas, y de hecho la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple para este quinquenio, para el plan quinquenal,
tiene 4 áreas de importancia o 4 áreas de énfasis particular, que son la esclerosis múltiple pediátrica, la neurorehabilitación, el tratamiento sintomático y el desarrollo de drogas que apunten al tratamiento de las formas progresivas, primarias o secundarias progresivas. O sea que esperamos en los próximos 2 años o 3 años tener alguna alternativa nueva de tratamiento como para ofrecerle a los pacientes que tienen formas progresivas, que sí sabemos que es una población en la cual existe un déficit en cuanto a la posibilidad de brindarle alternativas de tratamiento. ¿Con 2 brotes se puede llegar a esa etapa? ¿Cómo? Con 2 brotes se puede llegar a... Se puede llegar con un brote, con 2 brotes, eso es de vuelta. La evolución es como tu huella digital, es propia de cada uno. Sí, pero... Para los tratamientos sintomáticos de unos neuropsicólogos. Sí, la licenciada Lucía Crivelli. Hola. ¿Te puede contar un poco? Algunos pacientes con esclerosis múltiple tienen deterioro cognitivo, es decir, tienen dificultades con su memoria, con su atención, con la concentración. Entonces lo que hacemos es evaluarlos, detectar si estos problemas están presentes o no, y en el caso de que lo estén, hacemos rehabilitación, que son sesiones en las cuales se estimulan estas áreas, la memoria, la atención y la concentración, básicamente. ¿Otra pregunta? ¿Se acabaron? Sí, dale. Con respecto a la herencia, si hay algo definido ahora y si hay alguna forma, digamos, si ya uno tiene hijos, de detectarlo o prevenirlo o lo que sea. No, no hay nada definido. Lo único que sabemos es que los chiquitos que tienen un papá o una mamá que tiene esclerosis múltiple tienen más chances que aquellos chicos que no tienen ningún familiar con esclerosis múltiple. Y no hay ninguna forma de prevenir, no hay ningún test genético o test de laboratorio que nos permita decir, bueno, usando este test estoy seguro que este paciente lo va a desarrollar y entonces me anticipo. Solamente se puede evidenciar cuando el paciente tiene algún síntoma, o sea, cuando el paciente tiene alguna expresión o algún déficit neurológico, solamente ahí puede darse la situación de que podamos estar sobre avisos y mirarlo con cuidado, hacer una resonancia o hacer algún otro estudio que nos permita saber si ese chiquito o esa chiquita tiene alguna relación con la enfermedad que tenía su mamá o su papá. Pero así, digamos, algo de prevención. No hay ningún tipo de cuestión preventiva, ni método preventivo, ni dieta preventiva, ni medicación preventiva, ni estudio preventivo que podamos hacer. Porque en realidad no sabemos si lo va a desarrollar. ¿Y hay como una estadística de que se tiene más probabilidad en términos porcentuales? En términos porcentuales, a ver, la estadística es así. En la población general, aproximadamente 0.2% de la población desarrolla esclerosis múltiple. En la población en donde hay un papá que tiene esclerosis múltiple, eso se multiplica por 5 o por 10. La probabilidad, no que la vaya a desarrollar. No es como una enfermedad en donde uno tiene un gen específico que vaya a ser el responsable y que la mamá o el papá lo pueda transmitir, entonces uno lo siente y le dice, usted tiene 50% de chance de tener un hijo o una hija con esta enfermedad y 50% de no tenerla, y tiene 25% de transmitirla, 25% de no transmitirla, o 25% de ser portadora o no portadora. Eso se da en los casos en donde existe un único gen claramente identificado que es responsable de la enfermedad. En la esclerosis múltiple no hay un gen único identificado que sea responsable de la enfermedad, por lo cual no podemos decir que la va a heredar en un 10, 25, en un 50 o en un 100%. Entonces, no hay posibilidad de saber si la va a desarrollar o no la va a desarrollar. La casuística que nosotros podemos decir de nuestro centro es de 3.000 pacientes que tenemos fichados o en historia clínica, solamente tenemos 10, 12, 13, 14 en donde existe alguien que en la familia tiene también esclerosis múltiple, ya sea un primo, un hermano o un padre. Bueno, abrimos un poco el juego y después volvemos.
¿Qué pasa si el paciente decide no tratarse? Es una decisión del paciente y lo que le sugerimos es no se trate pero contrólese. Contrólese quiere decir, bueno, hágase una resonancia periódica que podrá hacer cada 6 meses. Si en la resonancia vemos cambios, nos da más fuerza como para volver a insistir sobre el tratamiento, pero siempre la bala de plata la tiene el paciente. ¿Pero qué tanto influye el tratamiento para tu... Sabemos que el tratamiento cuanto más temprano es, menos chance tenemos de evolucionar a una forma progresiva de la enfermedad, en donde perdemos la oportunidad terapéutica. Cuando subimos la estación de tren que nos corresponde o la próxima no nos subimos. Entonces, cuanto más temprano nos subimos al tren, más fácil es recorrer la vía. Pero... yo con respecto a lo de la herencia, más nada, me preguntaba por si hay alguna conducta familiar o algo, un tratamiento, digamos, un psicológico que habría que tratar con los chicos, o como también puede ser una de las causas de la enfermedad, se dice algún virus, que hay alguna forma de decir, bueno, esto no lo hagamos porque corro más riesgo de que cualquiera. A ver, vamos por parte. El primer tema, con respecto al soporte psicológico familiar, es importante desde el punto de vista de tratar, como dijimos, de mantener el entorno. Tal vez, Lucía, vos lo puedas ampliar un poquito. Sí, es un poco confusa la pregunta, tiene como muchas sí, cosas, pero desde la parte psicológica hay mucho para hacer. La prevención para los chicos. Psicoeducación primero para los padres, explicarles un poco de qué se trata esto que están atravesando, qué es lo que está sucediendo, como para que ellos con sus chicos puedan relacionarse de la mejor manera posible. Y después y asesorarlos a los padres sobre qué información darle a los chicos sobre la esclerosis, porque los chicos chiquitos muchas veces se dan cuenta que los padres ven la medicación en la heladera, escuchan conversaciones y a veces se asustan porque les falta información, porque los padres deciden ocultar o protegerlos de alguna manera. Entonces buscar el camino para informar a los chicos de acuerdo a la edad que tengan y a lo que esté pasando en la familia. La otra parte decías vos si hay algún virus o no. La verdad que todavía no hay ningún virus identificado que pueda ser responsable de la enfermedad. Lo que sí sabemos que algunas infecciones gatillan un nuevo episodio. O sea, siempre que hay una infección, que puede ser una infección urinaria o que puede ser una simple gripe, puede ser un gatillo para algún episodio. Por eso el tratamiento de las infecciones tempranas. Pero la verdad la historia es que no hay ningún virus que se haya identificado en el 100% de los pacientes y que no se haya identificado en los sujetos sanos. Con lo cual, la hipótesis viral por ahora es una hipótesis y nada más. Con lo cual, prevenirse de alguna conducta contagiosa no tiene sentido, por eso decíamos que no es contagiosa. Y el otro tema, ¿qué poder hacer? Y lo que podemos modificar nosotros es lo que les decía al comienzo, algunos de los factores ambientales. Entonces, sí podemos tener impactos en los factores ambientales. Si el individuo fuma, hacer el esfuerzo máximo para que deje de fumar. Porque hoy sabemos claramente que el que fuma tiene peor pronóstico del que no fuma. Si le falta vitamina D, suplementarle la vitamina D. Todavía no sabemos cuánto, si mucho o poco, pero por lo menos tenerlo en valores estables y valores normales. Y todo lo que tenga que ver de corrección de factores ambientales que podamos tener algún impacto, hacerlo. Hoy en día, a pesar de lo que si hay algún neonatólogo no le va a gustar mucho, los chicos se pueden criar muy bien con leches artificiales y yo prefiero tener chicos amamantados con leche y madres sanas a chicos amamantados y madres enfermas. Sí. El tratamiento con células madres. Buena pregunta. ¿Se ha implementado ya? El tratamiento con células madres es un gran problema que tenemos, no solamente en la esclerosis múltiple, sino en la mayoría de las enfermedades. Hoy en día no hay ningún elemento que demuestre que las células madres son efectivas en el tratamiento de la enfermedad. ¿Están en estudio? Sí, están en estudio. Quien proponga un tratamiento con células madres tiene que tener en cuenta que es un tratamiento experimental y el paciente lo tiene que asumir como experimental. ¿Qué significa experimental? Significa 3 cosas. Primero, tiene que estar bajo un protocolo de seguimiento muy estricto. Segundo, tiene que firmarse un consentimiento informal, donde el paciente conozca todos los riesgos y todos los beneficios. Y tercero, lo más importante lamentablemente en nuestro medio, es ese tratamiento tiene que ser gratuito. No puede haber ningún inescrupuloso que le pida $10.000, $20.000 o $100.000 para hacer un tratamiento con células madres donde muchas veces les inyectan agua.
Entonces, hoy en día no hay nada probado de que funcionen. Si a futuro funciona, porque una de las preguntas más frecuentes es: ¿congelo el cordón umbilical de mi hermana o mío o de quien sea y saco células madre ahí? El día que las células madre se demuestre que funciona, podemos sacar células madre de cada uno de ustedes. O sea que hoy congelar un cordón no tiene ningún sentido. Van a pagar $2.000 para que le tomen el cordón y $100 de alquiler para mantenerlo, y no tiene ningún tipo de sentido. Es una perspectiva, es una oportunidad en estudio experimental por el momento. ¿Aquí se hace en Argentina o no? No. Seriamente, no. Seriamente con esas 3 condiciones que les dije. No se hace. Otra, sí. Por ahí es un poco ingenua la pregunta, pero... No vale todo. Bueno, para ver. Usted hablaba de la medicación que son como que te dan menos probabilidad de tener un episodio. Y mi pregunta ingenua es: ¿qué probabilidad hay en algún momento, si es que se está avanzando, en que haya una cura? Por ahora lo que sabemos es que no es una enfermedad que se cure, pero que se trata. De vuelta, en 125 años no teníamos nada, en 20 años tenemos 8 drogas. Estamos mejor, no estamos en la puerta de la cura. Todos tenemos la expectativa de poder tener una cura. Cura significa que yo le dé un medicamento por 3 meses y le diga: vacúnese con esto, tome una pastilla con esto, durante 3 meses, después de esos 3 meses se cura. Hoy no tenemos ninguna perspectiva de que haya una cura. Por ahora es una enfermedad tratable, crónica, como puede ser la diabetes o como puede ser la presión alta. Entonces, el 90% de los pacientes con presión alta son pacientes que no tienen una causa. Y tienen que tomar la pastillita, las 2 pastillitas, las 3 pastillitas todos los días para mantener la presión estable. El diabético lo mismo, se tendrá que tomar la pastilla o inyectar la insulina. El problema es que si el diabético no se inyecta la insulina y el azúcar le sube o se modifica sustancialmente, va a tener síntomas rápidos. El paciente con esclerosis múltiple que no toma la medicación probablemente no se dé cuenta. Y entonces, después de un par de años, está pagando las consecuencias de haber abandonado el tratamiento. Entonces, hoy no tenemos tratamiento que curen, pero sí tenemos tratamiento que la tratan. Pero ahí se está buscando... Sí, de vuelta, en ese paquete de 306 cosas, ninguna de estas cura. Regenerativas serían de La idea sería, a futuro, ¿a qué aspira uno? A futuro va a tener que trabajar en dos etapas. Una, regenerando lo que se perdió. Y otro, evitando que se siga destruyendo lo que existe o lo que se está regenerando. O sea que probablemente a futuro uno tenga que usar alguna de estas drogas más algo que regenere. Y lo ideal, eso es probable en un mediano plazo. La situación ideal sería lo que decíamos antes: un medicamento único que uno pueda, o 2 medicamentos que uno puede usar por un periodo de tiempo corto, determinado, 3 meses, 6 meses, 1 año, y decir: después de esto se acabó, descorchar champán y te curaste. Hoy eso es más lejano. Sí. Una persona que está recién diagnosticada, ¿puede vivir sola? Depende fundamentalmente del grado de discapacidad que tenga. Hay personas recién diagnosticadas que uno la ve caminando por la calle y no sabe que están enfermas. Yo tengo pacientes, los reviso y si no veo la resonancia no sé que están enfermos, fuera de un brote. Esa persona puede y debería vivir sola, si está capacitada para ello. Ahora, si es una persona que tiene algún grado de discapacidad que la limite en hacer cierto tipo de tareas, a lo mejor no, a lo mejor necesita algún tipo de soporte familiar. No por la enfermedad, sino por la discapacidad que haya generado. Exactamente. Si la persona por su enfermedad no está discapacitada o tiene una discapacidad mínima o leve, puede vivir sola perfectamente, y de hecho muchos de ellos se sienten mejor en ese aspecto viviendo solos y siendo autosuficientes que siendo total y absolutamente sobreprotegidos. Sí, acá. ¿Se pueden vacunar contra la gripe? Se deben vacunar contra la gripe. Es preferible tener una reacción mínima por la vacuna y no tener una gripe. La gripe puede ser el desencadenante de un nuevo episodio. La mayoría de las vacunas no desencadenan nuevos episodios. La mayoría de las vacunas ayudan a prevenir infecciones que pueden ser gatillos de algún nuevo episodio. Hay algunas vacunas que no pueden usarse. Ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla. Todo depende de cómo esté diseñada la vacuna. Si la vacuna se produce porque tiene un virus que está atenuado,
Ustedes saben que las vacunas se producen con el mismo organismo que induce la enfermedad. Yo la atenúo el virus y el virus está vivo, esa vacuna no la puedo usar. Si es un virus muerto o algún componente del virus que yo utilizo para inmunizar al paciente, esa vacuna la puedo utilizar. En el caso puntual de la gripe, todas las estadísticas muestran que la vacuna contra la gripe convencional, la vacuna contra la gripe A que tuvimos la epidemia hace un par de años, ninguna de ellas incrementa la posibilidad de tener un nuevo episodio. O sea que se deberían vacunar. Nosotros, o yo particularmente a mis pacientes les sugiero que se vacunen. No se pueden vacunar en el medio de un brote, eso seguro, y no se pueden vacunar fuera de época. O sea, el que se quiere vacunar en agosto no tiene ningún sentido. O sea, tienen que pensar que generalmente se necesita entre 15 y 30 días como para que la vacuna sea efectiva. Entonces, vacunarse en la época adecuada y no en el medio del brote. Es decir, estamos todavía en época para poder vacunar. Sí, ya estamos casi al final. O sea, vacúnense mañana. Una y después aquí. Sí. ¿No hay ninguno de esos medicamentos que tengan una eficacia muy superior a los que actualmente se están usando, sí, que justifique utilizar esos en reemplazo de los que se están usando ahora? Fingolimod es una medicación que tiene más efecto que los interferones o que el acetato de glatiramel. Sin embargo, tiene más efectos colaterales cardiológicos, por ejemplo, que los otros no lo tienen. Natalizumab es el más efectivo de todos, pero tiene un riesgo de producir una infección severa del sistema nervioso que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva, un nombre raro, extenso, pero que es una infección seria del sistema nervioso. Entonces, uno lo que debe hacer es, de vuelta, ajustar el riesgo versus el beneficio. El paciente que tiene enfermedad muy agresiva debería usar medicamentos que son más agresivos, corriendo el riesgo de tener los efectos colaterales de la medicación. Paciente que tiene forma más leve, no hay necesidad de correr riesgo y entonces utilizar los fármacos que son menos riesgosos. Marcela. Volviendo a las vacunas, vos dijiste que la vacuna de la fiebre amarilla, ¿cuál es el problema? Que puede desencadenar un nuevo episodio. En un paciente que ya tiene la enfermedad, la vacuna de la fiebre amarilla puede desencadenar un nuevo episodio. O en un paciente que no tiene la enfermedad, puede desencadenar una enfermedad que es prima hermana de la esclerosis múltiple, que se llama encefalomielitis aguda diseminada. ¿Qué es? Un episodio de desmielinización, de pérdida de mielina, pero que generalmente es único. Se resolvió y ahí se acabó la historia. Yo quería preguntar si los pacientes con esclerosis por su problema con la autorregulación tienen más probabilidad de desarrollar un síndrome de Guillain-Barré o alguna de esas enfermedades con la vacunación aquí. No, el Guillain-Barré es una enfermedad total y absolutamente diferente. O sea, el Guillain-Barré es como si fuera una esclerosis múltiple del nervio periférico. Se pierde la mielina en el nervio y ahí sí hay un elemento más claro que es la infección por una bacteria específica que uno puede ingerir, que se llama Campylobacter, que cuando uno ingiere Campylobacter hay una reacción cruzada, o sea, el organismo ve Campylobacter y el Campylobacter tiene una partecita que es muy parecida a la mielina del nervio periférico. Entonces ahí ataca al Campylobacter y a la mielina del nervio periférico y hay desmielinización. La vacuna puede desencadenar también, algunas vacunas pueden desencadenar un cuadro símil Guillain-Barré, pero que de vuelta es algo parecido a lo que pasa en la encefalitis, en la encefalomielitis aguda diseminada. Hay un cuadro que ataca la mielina periférica y que se produce a punto de partida de una vacuna. La diferencia de vuelta es que es un cuadro monofásico, evoluciona ahí por la vacuna y obviamente esa vacuna no se utiliza nunca más en ese paciente. ¿Quién más estaba? Sí. Una pregunta. ¿Cuánto es la posibilidad que tenemos de contagiarnos enfermedades al estar medicados, al estar inmunosuprimidos? Nosotros ponemos un límite, porque todo paciente que tiene o que recibe alguna de estas medicaciones, les hacemos controles periódicos. Generalmente, salvo para el acetato de glatiramel que no baja los glóbulos blancos, con el resto de los fármacos tenemos que periódicamente saber cuántos glóbulos blancos tiene. Y en función de eso decidimos, tratamos de mantener el sistema inmune en un nivel que por un lado no ataque a la mielina, no continúe atacando la mielina, pero que por el otro lado no los exponga a la agresión de una infección de cualquier tipo. Entonces, eso es lo que uno puede hacer.
Si nosotros, por ejemplo, tomamos un límite que es alrededor de 3.000 glóbulos blancos, por debajo de eso sabemos que el riesgo es mayor de contraer una infección que el beneficio que le puede dar la medicación. Generalmente lo que se hace cuando se alcanza ese nivel, se suspende la medicación transitoriamente, en general los fenómenos son reversibles, se vuelve a la normalidad y pues se arranca de vuelta. Otra pregunta. Sí. Las medicaciones de la última culminación para la etapa brote remisión, Todas estas por el momento son a brotes y remisiones. No hay ninguna acá que esté para secundaria progresiva. Las que están para secundaria progresiva están en etapa de tratamientos experimentales, en estudios experimentales. O sea que si pasan esta fase, la tendremos que incorporar a esta columna. Hay un estudio en curso usando fingolimod para formas progresivas, pero que todavía no está terminado, que está bastante adelantado y que probablemente tengamos resultados en 1 o 2 años. La forma progresiva no sé bien qué es, pero si uno tiene esclerosis múltiple, no sé. Perdón, no escuché. No sé bien qué es la progresiva, pero el que tiene esclerosis múltiple, digamos que tiene más probabilidad, no sé cómo es la progresiva, si puede mutar de múltiple a progresiva. Bueno, la esclerosis múltiple puede tener brotes y remisiones y después en un momento determinado algunos pacientes pueden progresar en su discapacidad. O sea, puede mutar de la forma brotes y remisiones a la forma progresiva. Por eso lo que insistimos es en el tema del tratamiento y del tratamiento precoz, porque eso es lo que no tenemos seguridad absoluta de que impiden el 100%, pero tenemos mucho más chance de impedir ese pasaje en la forma progresiva que si no lo tratamos. Pero generalmente va a tener brotes, o sea, ¿hay algún parámetro en que se mida tiempo? A ver, no entiendo la pregunta. O sea, va a tener brotes. Por ejemplo, mi hija nunca más tuvo brotes. Bueno. ¿Y eso qué significa? ¿Cuánto tiempo lleva de evolución de la enfermedad? 3 años. Bueno, lo que pasa en los primeros 5 años, en general, es lo que mejor marca qué va a pasar con esos pacientes. Pacientes que no tienen brotes o que tienen pocos brotes en los primeros 5 años son los que van a evolucionar mejor en el largo plazo. Ese es el único parámetro que por ahora tenemos bastante fidedigno de lo que va a pasar a futuro. Cuanto mejor sea la etapa inicial de la enfermedad, primeros 5 años, mejor va a ser la evolución en el largo plazo. Por eso insistimos en el tratamiento temprano y por eso insistimos en mantener el tratamiento. Ana. Son todos medicamentos importados. Sí. ¿Hay algún comentario de que pudiera haber algún problema para el abastecimiento? Bueno, buen tema. En principio, no. Y en principio debo decir de que algunos de estos fármacos, sobre todo hay laboratorios nacionales que lo están produciendo. ¿Ese es Dragonex? No, ese es el Revif. Se inyecta 3 veces por semana. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos de los laboratorios nacionales? Están aprobados. Es legal usarlos, pero no existen ensayos clínicos que avalen que son seguros o que son eficaces. Estamos en la Argentina. ¿Sí? Entonces, por ahora no tengo ningún indicio de que vaya a haber algún problema con la importación de los medicamentos. De hecho, que existe una forma nacional, digamos, se sigue comercializando el producto nacional, los 2 productos nacionales en paralelo con el producto que es importado, que es el original. Es como lo que ustedes saben que existe en la mayoría de los países del mundo una ley de patentes, por la cual durante cierto periodo de tiempo el medicamento original no puede tener una copia. En la Argentina no hay ley de patentes desde hace algunos años, por lo cual cualquier laboratorio puede copiar el medicamento y eventualmente ser aprobado. El problema es que cuando no tienen ensayos clínicos, no tienen test que muestren que son seguros o eficaces, estamos en problema. Hace algunos años, seguramente algunos de ustedes recuerdan, hubo el caso de un remisero que transportaba 2 chicas, una de ellas se tiró del auto y una se mató y se decía que era que el remisero había querido violarlas o abusarlas. Bueno, en realidad lo que pasó con ese hombre era que era un epiléptico
que previamente a eso tomaba un medicamento original que tenía eficacia, que era seguro, y su mujer, para ahorrarse unos pesos, compró una copia de ese medicamento. La copia de ese medicamento se vio que tenía menor cantidad de medicamento que debía tener. Ese hombre tuvo una convulsión y lo que pasó fue que tuvo una convulsión. Entonces, existen medicamentos que son nacionales, que es legal usarlos, que están aprobados por la autoridad regulatoria, pero que no tienen ensayos clínicos que nos demuestren si sirven o no sirven. Y hoy, el resto de los medicamentos no hay copias, pero seguramente vamos a tener copia de algunos más de ellos, y en su momento cada médico decidirá qué es lo que quiere usar. Al momento no hay evidencia de que vayamos a tener problemas con la importación. ¿La obra social cubriría? Sí. De hecho, las obras sociales tienen la obligación de cubrir cualquiera de estos medicamentos. Bueno, tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas más y cerramos. Sí. Si se cambia al medicamento importado, la obra social siempre tiene que cubrir. Cualquier medicamento de estos tiene que cubrirlo la obra social en 100%. Pero el paciente puede rechazar el nacional. El paciente puede rechazarlo porque lo que pasa es que el médico tiene que justificar por qué no quiere que le den el nacional. El médico tiene que poner en la receta: justifico prescripción por marca, por tal y tal causa, por la causa que él crea conveniente. Si eso se hace, no pueden hacer el cambio de la medicación. Pero ¿cómo uno sabe si está tomando el nacional o el... No, porque tienen distinto nombre. El importado es A y el nacional es X. Si cuando usted va a la obra social, en vez de darle el A que venía tomando hasta ahora, le dicen, le doy el X, su médico deberá justificar si acepta que le den el X o si prefiere continuar con el A. No, pero tiene el mismo nombre. No tiene el mismo nombre. Se llama Revit. Es la misma droga, pero no tiene el mismo nombre. No se puede llamar igual. Eso está bien. Igual el Revit se usa en la teoría. Por eso te digo, hoy coexisten los 3 interferones. La diferencia es, uno es una droga original que está aprobada en ensayos clínicos, los otros 2 no tienen ensayos clínicos hechos. 2 preguntas más y cerramos, sí. ¿Hay alguna medicación que se esté estudiando para la regeneración de mielina o mielinizante? Sí, hay medicaciones que están en etapa 2, fase 2, que se están estudiando. En el país no existe todavía, probablemente entren en la fase experimental 3, en un año probablemente. Pero sí hay medicaciones que se están estudiando para regenerar la mielina. Última. Sí, a mí me hicieron la punción y en el líquido no salió nada. Quisiera saber si en el futuro puede ser que en el líquido tenga algo... ¿Te querés punzar de vuelta? Te contestamos la pregunta. A ver, la punción se hace una sola vez. Una vez que uno tiene diagnóstico no tiene sentido volverte a punzar, a pesar de que aparezca algo, que no aparezca nada. No nos va a cambiar la conducta, de vuelta a lo que decíamos antes. Hacemos los estudios cuando nos permiten cambiar conductas y sobre todo si es un estudio medianamente agresivo como es la punción lumbar. ¿Algo más? Sí. El acetato de Gritarabet es el Copaxone. Ese es el Copaxone. Ese se inyecta todos los días. Ese se inyecta todos los días. Pero puede ser que digan que se inyecta 3 veces por semana. No, todavía no. Va a haber una nueva formulación de acetato de Gladiramel que tiene el doble de la dosis y que se va a inyectar 3 veces por semana. Todavía no está disponible. Si alguien lo usa de esa forma, lo está usando mal y no va a ser efectivo. No, me dijo el médico que iba a entrar y si me salía bien la resonancia. Yo veo Copaxone todos los días. Por ahora se tiene que seguir inyectando todos los días. Está en vía de aprobación la formulación de 3 veces por semana. Última pregunta. Si los episodios siempre se manifiestan en forma de parálisis. Pueden darse en la misma forma o pueden darse en forma diferente. No necesariamente. Por eso, perdón, porque mi hermana todavía no tiene el diagnóstico y tuvo 3 episodios y fueron así. Y tarda mucho en recuperar. A veces se manifiestan de la misma forma, a veces se manifiestan de forma diferente. El tema es estar seguro que son verdaderos episodios. Para eso tenemos que descartar que no tenga fiebre, que no tenga ninguna otra complicación metabólica y que dure más de 24 horas como para considerarlo como un nuevo episodio. Bueno, muchas gracias a todos.